Hola, buenos días amigos y bienvenidos a Lecturas Imprescindibles. Hoy traemos, como casi siempre tratamos de traer, canela fina. Hoy grabamos en el interior porque aquí, por donde resido, estamos en alerta naranja acerca del viento y todavía tenemos la resaca del apagón en el día de ayer, el gran apagón. Pero bueno, eso es otro tema. Hoy traemos una obra que merece mucho la pena, es un clásico, a mí me ha sorprendido y ya tratamos el tema cuando hablamos de Séneca en su día, sobre todo las cartas a Lucilio. Y aquí, pues, otro autor más o menos del mismo corte, en este caso Plutarco, pues llega a la misma conclusión que el gran sabio de la Bética, ¿verdad? La obra se titula sobre el inconveniente de tener muchos amigos. La obra, pues, está dividida en varias partes. La primera es cómo distinguir a un adulador de un amigo, muy importante. Cómo sacar provecho de los enemigos. Consolación a Apolonio, que ahora profundizaremos sobre ello. Sobre la abundancia de amigos. Y por último, amigos públicos y enemigos. Esta última parte no está escrita por Plutarco, sino por Gonzalo Torné, que es el editor de la obra. Se publicó en 2016. Muy interesante. Bueno, al final estos filósofos estoicos llegan todos a la misma conclusión por caminos muy parecidos. Ya lo vimos con Séneca, que decía que había que tener mucha prudencia a la hora de hacer amigos, tan solo por el dolor que reporta tener que disolver en su día estas amistades, ¿verdad? Si miramos la vista atrás, pues pocas amistades son para siempre, por desgracia, ¿verdad? Las vidas, las circunstancias, nuestras acciones o las acciones de otros nos llevan a disolver o a dejar enfriar hasta la glaciación pues las diferentes amistades con gran pesar, ¿verdad? En esta primera parte, como digo, pues el autor describe cómo son los aduladores, que podemos catalogarlos en una categoría más amplia de falsos amigos, ¿verdad? Las características que tienen y cómo actúan para congraciarse con nosotros en su caso y sacar provecho de una amistad o, como diría que él, abusando de nuestra nobleza. En tanto en cuanto sí refleja el autor con criterio, que en tanto en cuanto más aduladores tengamos, esta es una medida quizás de nuestro poder, de nuestra fama, porque si al final no somos nadie, tiene la ventaja de que no se acercarán a nosotros amistades falsas porque no tendremos prácticamente nada que ofrecerles, ¿verdad? También, bueno, pues la segunda parte nos habla de los enemigos, ¿verdad? De los enemigos que nos pueden rodear, de los enemigos que son estas falsas amistades que cuando nos damos cuenta de lo que pretenden y le damos la espalda, pues se convierten en enemigos acérrimos nuestros y pretenden hacernos el mal, ¿verdad? Pues el autor nos explica cómo podemos sacar provecho de estas circunstancias y de estas amistades falsas. Muy interesante. La consolación a Polonia a mí me sorprendió porque cambió completamente de tercio acerca de lo que iba el libro, ¿verdad? Dentro de lo que es el género epistolar, en el que Séneca es un maestro con sus cartas a Lucilio, también podéis encontrar en este canal la reflexión sobre esa obra, pues aquí Plutarco le escribe a Polonio acerca de una desgracia personal que ha sufrido a propósito de la muerte de un hijo en edad joven, ¿verdad? Como digo, en Séneca también podemos encontrar este tipo de consolaciones, en este caso a Lucilio. Plutarco le escribe a Polonio acerca de cómo hallar consuelo ante una desgracia de esta magnitud. La verdad es que desde un punto de vista personal no se me ocurre dolor más grande que la muerte de un hijo, ¿verdad? Y aquí, pues los estoicos son un ejemplo, yo no sé si sería capaz,
de cómo afrontar una tamaña desgracia, ya sea la muerte de un hijo o la muerte de otro ser querido. Al final se centra en la muerte de un hijo porque, bueno, la muerte de unos padres cuando ya son de avanzada edad, pues asumimos que es lo natural. Sin embargo, pues la muerte de un hijo es antinatural desde nuestro punto de vista, ¿verdad? Y bueno, el argumento estoico es similar al de otros autores, pues la vida no es un regalo, sino que un préstamo que hay que devolver. Si consideramos que la vida es sufrimiento, pues todo el sufrimiento que nos hemos quitado al morir joven, ¿verdad? Cuando vemos en casa ajena una desgracia similar, nos aprestamos a consolarle, ¿verdad? Pues diciéndole pues que la vida es así, que le vamos a ayudar, pero cuando nos pasan nosotros todos esos consejos no nos valen. También reprocha aquí los estoicos ese fariseísmo, ¿verdad? Que fariseísmo involuntario, que cuando pasa en casa ajena pues tenemos palabras de consuelo para todos, pero cuando pasa en nuestra casa ninguna palabra de consuelo no es suficiente. Y el autor da ejemplos clásicos de gente a lo que le pasó a esta desgracia y cómo reaccionaron, ¿verdad? Muchos reaccionaron con estoicismo y algunos incluso aproximándose a la pusilánime indiferencia, ¿verdad? Pero los estoicos pues son así. Al final hay que buscar un equilibrio. Los estoicos defienden y ven natural que vivamos una fase de duelo ante esta desgracia, pero que no podemos prolongarla toda la vida, ¿verdad? Pocos regalos le haríamos a los que vienen detrás y pocos regalos le haríamos a la memoria de esa persona si prolongamos el duelo de por vida. Un buen ejemplo de lo que decimos, que es, digamos, para mí, cuando yo lo escuché, es un estoico del siglo XXI, es Luis Enrique, el entrenador de fútbol, cuando por desgracia falleció su hija a los 9 años. Y él siempre decía, os invito a buscar el vídeo porque no tiene desperdicio, que al final estaba feliz porque había vivido 9 años maravillosos con su hija y que es con lo que se queda, ¿verdad? Esos 9 años indelebles pues son el regalo que el destino, el hacedor, Dios, según lo que cree cada cual, el karma, pues le ha ofrecido y con eso se queda y que se siente dichoso por la posibilidad de haber disfrutado de su hija 9 años cuando otros, pues por desgracia, no han tenido tanta suerte. La verdad que merece mucho la pena y para las personas que lo están pasando mal, a propósito de una desgracia, pues esa consolación a Polonio puede ser un buen bálsamo pues para hallar algo de consuelo en medio de tanta desdicha. El siguiente capítulo pues nos habla sobre lo pernicioso que puede tener la abundancia de amigos. Es una idea estoica clara. Al final, si tienes muchos amigos, pues tienes que invertir mucho tiempo en mantener estas amistades y te darás cuenta a lo largo de la vida que muchas pues no merecen la pena. Lo decía Aristóteles, casi ser estoico, practicante de la ética de la virtud, el que es amigo de todos al final resulta ser amigo de nadie, ¿verdad? En una de mis obras, creo que era La solicidad, reflexiono sobre el número ideal de amigos. Y la conclusión a la que llego, una conclusión muy personal, que viene después de mis lecturas y de mi experiencia personal, también basado mucho en el estoicismo, que los amigos de verdad que debemos tener son tres, ¿verdad? A mi juicio, basándonos en la... tres o incluso menos. En la filosofía estoica que defiende que hay tres tipos de amigos: los amigos de utilidad, los amigos de placer y los amigos del bien. Y reflexiono sobre que estas tres combinaciones de amistad se pueden fundir en dos o aún en una misma persona, ¿verdad? También esto enlazo con el tema del amor, la posibilidad de encontrar el amor en una amistad que a la vez sea del bien, que sea de placer y que sea de utilidad. Por ello, bueno, para un cultivo personal del alma, los amigos son imprescindibles, ciertamente, pero han de ser pocos, ¿verdad? Los amigos son como espejos
El amor también es como un espejo que te puede devolver tu propio reflejo y corregirte allí donde te equivocas. Por ejemplo, decía Aristóteles que cuando estás enfadado, eres el último en darte cuenta que estás enfadado, con tremendas consecuencias. Sin embargo, si tienes un buen amigo, él te va a advertir de que está enfadado antes de que causes alguna barrabasada, ¿verdad? Y con esto se puede dar muchos ejemplos de las emociones. Mientras mejores amigos tengas, más fieles, ese reflejo va a ser más nítido. Si tienes muchos amigos, tienes muchos espejos que pueden distorsionar la imagen de tu realidad. También, pues, el autor aquí define lo que es un amigo, ¿verdad? A veces, pues, la palabra, quizás pocas palabras han sido tan prostituidas como las palabras amigo. ¿Qué es un amigo? ¿Qué podemos considerar amigo? También Plutarco reflexiona aquí sobre si los amigos que nos convienen son los que tienen caracteres parecidos a nosotros o al revés, aquellos de los opuestos complementarios. El autor reflexiona con profundidad sobre ello. Y la última parte, que merece mucho la pena, no es de Plutarco, sino que es de Gonzalo Torné, pues nos habla de la amistad en esta época convulsa de las redes sociales, donde el concepto de amigo se ha diluido todavía más, ¿verdad? Verdaderamente, si tenemos Facebook y tenemos 248 amigos, a esos 248 podemos catalogarlos de verdad como amigos en la vida real. Y hace un repaso por varias redes sociales y por el concepto de amistad que se ha licuado, pues en esta época de las redes sociales, donde abundan las relaciones superficiales, pero escasean las profundas, ¿verdad? En resumen, una obra que merece mucho la pena, con referencias continuas. Tiene muchas notas a pie de página sobre los clásicos, sobre Homero, Eurípides, etcétera. Referencias constantes, Hesiodo. Aquí podéis ver algunas, ¿verdad? No sé si se verá bien. Las páginas están llenas de referencias donde podemos profundizar, pues, acerca de otros textos, en este caso clásicos. En fin, una obra que merece mucho la pena, que te ayuda a detectar a los aduladores, te ayuda a reconocer a los amigos, a sacar provecho de los enemigos y, en suma, a definir mejor la amistad en esta época en la que en el que sobre todo las redes sociales han prostituido lo que es el sentido de la palabra amigo. Muchas gracias por vuestra atención. No olviden suscribirse si no lo están. Y a pesar de lo que diga, si me permitís, Plutarco, Séneca y todos estos, pues por supuesto a todos mis suscriptores yo los considero unos amigos y estoy aquí en la medida de lo posible para que lo necesitéis y abiertos a vuestras sugerencias de literatura. Gracias. No olviden suscribirse, como digo, si no lo están. Por favor, denle like, comenten y compartan.